Estoy matando todo para sincronizar. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, señora. Buenos días, estamos dando espera de 5 minuticos para que ingresen más participantes. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar. Gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante de mano del ingeniero Leonardo Álvarez y con el apoyo de la empresa Insandes por parte del ingeniero Santiago Jaramillo. Ingeniero, muy buenos días. Ingeniero Leonardo, ingeniero Santiago, les doy paso para que hagan la presentación de la empresa y del tema. Ingeniero Santiago. Buenos días. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, ya bueno, buenos bien. días. Muchas gracias por asistir a la invitación. Realmente lo que buscábamos era hacer una introducción, una pequeña introducción a la tubería en hierro dúctil que está cogiendo bastante trabajando en muchas. En este caso, pues invité al ingeniero Leonardo Álvarez. El ingeniero Leonardo es un ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Es magíster en ingeniería civil con énfasis en recursos hídricos e hidroinformática. Aparte de eso, pues él es consultor en hidráulica de tuberías en infraestructura de servicios públicos, también en el sector privado. Y pues tiene un vasto conocimiento en la parte de diseño y desarrollo en la parte hidráulica. Por eso pues me atreví a invitarlo a que nos diera un repaso sobre la tubería en hierro dúctil. Ingeniero Leonardo, muy buenos días. Muy buenos días, ingeniero, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Procof y a Insandes. Es para mí muy chévere, muy interesante poder iniciar esta conversación del día de hoy, más que hacer una conversación que sea estrictamente un monólogo. La idea es que comencemos a
hacer preguntas, que participemos. La idea es que esta charla sea muy general, pero que aporte elementos para las personas que son estudiantes de ingeniería o para un profesional experto y que tenga amplia experiencia en el diseño de tuberías. Entonces, vamos a tener elementos desde el concepto fundamental de un tubo hasta conceptos más avanzados, y vamos a ir concentrándonos paulatinamente en las tuberías de hierro dúctil, que es el tema específico de esta presentación. Bueno, primero que todo, pues vamos a describir qué es un tubo, que parece algo muy general y muy común para todos los que hemos trabajado con la conducción de fluidos y en ingeniería, pero en sí mismo tiene unas cosas que lo llevan a uno a reflexionar, ¿no? La Real Academia de la Lengua, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, habla de un tubo como una pieza hueca, de forma común, que generalmente es circular y abierta por ambos extremos. Esto, por supuesto, es una versión muy general. Podríamos decir que lo que es un tubo es una sección prismática, generalmente circular, pero hay diferentes formas, que la proyectamos y que tiene una frontera sólida que nosotros podemos definir como la pared del tubo. Esto es algo que el ser humano lleva usando muchos miles de años. La conducción de elementos, principalmente de agua, es lo que el ser humano más ha realizado. Y por lo tanto ha sido objeto de estudio desde que la ingeniería se basaba en parámetros empíricos hasta los últimos desarrollos que tenemos en termodinámica, en mecánica del medio continuo y los avances de la mecánica de fluidos. Definitivamente lo que hace un tubo es que nos permite generar fenómenos de transporte y de transferencia de masa, calor y energía. Esta es una versión muy amplia, aunque yo soy ingeniero civil, sé que podemos tener personas que son ingenieros mecánicos o que se dedican a las ciencias de los materiales. Entonces es bueno tener esta versión más amplia, ¿no? Entonces los civiles generalmente hablamos es de agua potable, de agua que aún no ha sido potabilizada o de residuos, vertimientos, en el caso de alcantarillados sanitarios, domésticos o industriales, y de aguas lluvias. Pero el concepto es mucho más amplio. Hay que entender que por un tubo puedo transportar diferentes tipos de fluidos. Pueden ser líquidos, pueden ser gases, podemos tener fluidos que son multifásicos, que una parte es líquida, la otra parte transporta sólidos, que tenemos mezclas de todas las anteriores. Y esto va desde el transporte de aceite, vapor, hasta arenas que han sido adecuadas para fluir y tener un comportamiento similar al de un fluido común, digamos. Hay conceptos que hay que tener claros para el entendimiento de un tubo, y son estos conceptos que yo agrupo en 4 grandes ciencias que nos llevan a la hidráulica de tuberías. Dependiendo del grado de complejidad con que yo lo vaya a mirar, está la mecánica de fluidos, la mecánica de medios continuos, la termodinámica y la hidráulica de tuberías. Estas 4 áreas nos cobijan casi todo lo que yo puedo hacer con tuberías, estas áreas del conocimiento. Y asimismo nos dan elementos que nos permiten entender cuál es el funcionamiento interior de un tubo o de un sistema de tuberías. Normalmente, estos son conceptos muy comunes, pues hablamos de masa, volumen, densidad y viscosidad, presión, velocidades, son los términos que normalmente tenemos en el diseño de tuberías.
particularmente cuando estoy hablando de agua. Cuando yo hablo de la mecánica de medios continuos, entonces esto comienza a incorporar otros elementos. Eh, Tengo la presión hidrostática, presiones medias, la presión termodinámica, que es esa elevación en las presiones que sufrimos a veces los ingenieros al interior de flujos turbulentos. Y estamos en el concepto de los fluidos en diferentes versiones. Los fluidos ideales, que son los que normalmente estudian los muchachos en los colegios y los estudiantes de ingeniería en los primeros semestres. Luego, fluidos newtonianos, que básicamente tienen unas características de viscosidad, de temperatura y de gradientes de velocidad que son constantes, y los fluidos estoquesianos, que son fluidos que tienen estas condiciones de temperatura, viscosidad o de gradientes de velocidad que tienen una variación con una tendencia que yo puedo analizar. Cuando yo conozco estos tipos de fluidos, pues puedo mirar qué pasa por dentro de un tubo. Esto es una cosa que es fundamental porque cuando yo estoy haciendo un diseño de tuberías, es muy importante que pueda saber qué es lo que va a pasar al interior del tubo, qué va a experimentar, qué fenómenos va a desarrollar, y de esta manera pueda predecir cómo va a funcionar cuando el sistema esté operando. A nivel termodinámico, pues tenemos tuberías que están asociadas con sistemas cerrados. Como hablábamos antes, temas de cambios de fase, porque en una tubería, para hablar de las de agua potable, que son las que más hacemos los ingenieros civiles, podemos tener cambios de fase cuando tengo cambios importantes de presión, y puedo tener fenómenos como la cavitación, que puede afectar drásticamente el comportamiento de las tuberías. También es importante conocer fenómenos como la entropía y la entalpía, tendencias al desorden y al transporte de calor. Normalmente los ingenieros civiles en esta parte del trópico no hablamos mucho de la temperatura de las tuberías de agua, pero en muchos casos tenemos que tenerlo en cuenta. En latitudes más al norte o más hacia el sur, en el caso del invierno, tenemos que considerar este tipo de variables. Por supuesto, el tema de los volúmenes de control, que es en lo que basamos la mayor parte de nuestra ingeniería para los análisis. Entonces, cuando yo analizo estas consideraciones muy detalladas o de una manera más general, idealizada o no, obtengo todas las ecuaciones que varían desde Navier-Stokes hasta Bernoulli para hacer todas todo el entendimiento físico del transporte de fluidos a través de conductos o de tuberías. Luego de esto, pues ya cuando yo entiendo el fenómeno, puedo comenzar a hablar de ecuaciones de resistencia, el número de Reynolds, que es uno de estos números adimensionales que nos incluye específicamente las fuerzas viscosas. Hablamos de esto para ductos a presión, aunque si hablamos de tuberías a flujo libre, como las tuberías de alcantarillado, pues también vamos a estar hablando del número de Froude. Y comenzamos ya a ver de una manera más detallada cuál es la interacción de nuestro flujo con las paredes que confinan el fluido, ¿sí? Los bordes del tubo. ¿Qué ecuaciones vamos a emplear? ¿Cómo analizamos los flujos laminares turbulentos, turbulentos hidráulicamente rugosos o hidráulicamente lisos? Y todo esto nos da el universo de variables y de ecuaciones que nosotros podemos emplear para analizar de una forma detallada las tuberías. No sé si hasta el momento hay alguna inquietud o estamos bien. Si alguien quisiera participar,
los escucho, pues si no, continuamos. Si tienen alguna duda, pueden levantar la mano o abrir el micrófono y realizarla en este momento. Si no, podríamos avanzar, ingeniero. Y, igual si quieren, podemos o irnos muy científicos o hacer una cuestión un poco más conceptual. Eso también lo podemos graduar dependiendo de los participantes. ¿Vale? Creería que es más bien más técnico en la parte técnica porque muchos de los que estamos acá trabajamos en diseño. Es básicamente sí, los conceptos creo que muchos de nosotros ya los tenemos un poco claros, pero sí más es entrar a la parte de selección o de manejo de la tubería y por qué realmente trabajamos Perfecto. más bien con hierro dúctil y no con acero. Perfecto. Al final de la Gracias, presentación ingeniero. vamos a hacer un análisis de caso muy bonito que tenemos, en el que tenemos casi todos los tipos de tuberías que se emplean para el diseño de acueductos a presión. Entonces ahorita vamos a ir probando ese tema. Con una consideración, entonces vamos a seguir. Como ya lo dijimos antes, pues nosotros vamos a tener básicamente a través de un tubo fluidos estoquestianos o una versión simplificada de ellos, newtonianos o ideales, multifásicos y que pueden ser químicamente activos o no. Entiéndase como químicamente activo aquel flujo que me reacciona con la pared del tubo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a transportar ácido sulfúrico, pues tengo que hacerlo por una tubería especial, eventualmente con un recubrimiento importante de vidrio. Estos temas que tenemos acá son los que nos van a dinamizar el árbol de decisiones. Entonces, ¿cuáles propiedades determinan el uso de una tubería? Como estamos entre diseñadores, digamos que esto es muy propio de la experiencia de todos nosotros. ¿Qué tipo de fluido? ¿Cuál es el comportamiento viscoso? ¿Cuáles son las condiciones de temperatura? Caudal, presión, comportamiento químico. Esta última parte que está en rojo son las condiciones de instalación, operación y mantenimiento. Vamos a retomar cada uno de una manera más detallada. ¿Qué tipo de fluido? Bueno, en términos generales, el ser humano ha transportado agua que tiene unas condiciones muy estables, que variando en la temperatura de 10 a 30 grados, que es la mayoría del transporte, funciona en unas condiciones de viscosidad cinemática absolutamente predecibles, y cuyas densidades varían en menos del 1%, y por lo tanto, digamos que la mayoría de diseñadores asumimos que la viscosidad cinemática es constante, aunque no lo es, ¿sí? Y que la densidad del agua es de 1 tonelada por metro cúbico, que también varía dependiendo de las condiciones, pero hacemos esta generalización. Cuando estamos hablando de aguas residuales, pues vamos a tener unas densidades diferentes, aunque generalmente los diseñadores asumimos que el agua tiene la misma densidad. Estamos hablando de que esto se puede variar cuando yo tengo fórmulas físicamente basadas, y donde puedo incluir todas estas condiciones físicas. El comportamiento viscoso. No es lo mismo transportar agua que transportar aceite, y particularmente no es lo mismo transportar agua con aceite. Esto es uno de los grandes problemas que tenemos en las plantas de tratamiento de aguas residuales, o en lo que hay cuando hay flujos de diferentes fases y estoy diseñando tuberías de acero, por ejemplo, en plantas de sacrificio, o estoy trabajando en conductos que son de instalaciones industriales, bien sea en el proceso industrial o bien sea en los vertimientos y las salidas. Suelo tener problemas con este tipo de comportamientos
viscosos, lo cual me obliga mucho a ver cómo lo voy a abordar. Los ingenieros mecánicos lo abordan de una manera mucho más detallada. Podemos, inclusive en algunos casos de los procesos industriales, ¿sí?, introducir un decanter para que me separe estos fluidos multifásicos en cada una de sus fases, separo los fluidos y puedo hacer transportes independientes o aprovechamientos de subproductos cuando tengo derivados que tienen variaciones químicas y físicas como subproducto. Por ejemplo, en el caso de las plantas de sacrificio y el aprovechamiento para alimentos concentrados, no es la misma viscosidad la que tiene la sangre, la que tienen algunos aceites orgánicos y el componente de agua que está en la materia orgánica. Esto hace que haya unas variaciones importantes en la manera de diseñar. El tema de las condiciones de temperatura, como decía yo hace un momento, particularmente en nuestras condiciones colombianas, genera una línea muy grande entre los ingenieros civiles y los ingenieros mecánicos, porque los ingenieros civiles generalmente asumimos que el agua está a 15 grados y diseñamos con este rango entre 15 y 20 grados. Los ingenieros mecánicos, pues dependiendo del proceso que estén realizando o el análisis que estén haciendo, hacen unos análisis mucho más detallados. Y esto se marca mucho en las clases de ingeniería que se dictan en las universidades, donde nuestro diseño de los ingenieros civiles es altamente simplificado. Como les decía hace un rato, variamos desde las soluciones a la ecuación de Navier-Stokes hasta Bernoulli, y en muchos casos nuestros diseños de tuberías no pasan mucho más allá de Bernoulli. Caudal. El caudal es una cosa que es muy importante para nosotros, entendiéndolo como esa transferencia de masa de un volumen de control de una parte a otra de la tubería. Entonces, pues aquí tenemos unas cosas bien importantes, y es si la sección es constante o es variable, que lo tenemos en muchísimos sistemas, porque tengo variaciones en las velocidades a pesar de que tengo el mismo volumen de control, y esto me puede implicar unos cambios en el comportamiento de la tubería, tendencia al desorden del sistema, pérdidas, o en el caso que tengo ampliaciones súbitas o contracciones súbitas, fenómenos de cavitación. Esto es bien importante y pues es algo que hay que tener siempre en cuenta cuando yo voy a diseñar. Presiones. Esto es bien significativo. Con el tiempo, los seres humanos hemos ido desarrollando cosas con presiones mucho más altas. Originalmente se hablaba casi con presiones hidrostáticas ambientales. Lo más sofisticado que teníamos en acueductos para romanos, pues eran algunos sifones invertidos que llegaban a presurizarse. Pero con el pasar de los años y luego de la revolución industrial, pues tenemos sistemas de alta presión, tenemos instalaciones industriales que nos dan grandes exigencias sobre la tubería y que nos implican analizar esto pues de una manera muy detallada. Eso genera varias cosas, ¿no? Y es el árbol de decisiones que yo tengo que tener para hacer un diseño. No todos los materiales aguantan todo tipo de presiones. No todos los materiales tienen el mismo costo y no todos los materiales tienen la misma manera de instalación. Esto varía mucho dependiendo de cómo lo instalo y dónde lo instalo y qué presión opero. El comportamiento químico, lo que les digo es la agresividad que puede tener el fluido que yo estoy transportando a través de mi conducto, y que hace que yo tenga que tomar algunas precauciones. No todos los materiales pueden transportar todos los fluidos. Aunque hoy en día tenemos una gama de productos en el mercado
que lo que hacen es que tienen unas propiedades estructurales del tubo y que cuando yo voy a tener la superficie que tiene contacto con la cara interior del tubo, digamos, puedo hacer algún tipo de recubrimientos, bien para hacer protección química o para reducir la rugosidad del material. Entonces, este comportamiento químico me da todo ese tipo de curiosidades. Y finalmente, las condiciones de instalación, operación y mantenimiento. Esto muchas veces pues determina nuestros criterios de selección de los tubos y nos lleva a reflexionar sobre cómo tomo yo la decisión de usar qué tipo de tubería. Este tema es un tema tan antiguo como el hombre y por eso vamos a quedarnos bastante en esta lámina. Yo pienso que es donde vamos a comenzar a discutir, o espero yo que tengamos una discusión sobre esto. Y es que los materiales que permiten cumplir con los requerimientos del fluido tienen que ser económicamente viables, tienen que ser baratos, ¿sí? Y tienen que ser abundantes para que yo los pueda manipular, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar una cosa de altísima temperatura, tengo que mirar un material que me permita hacerlo. O hoy en día estoy hablando de combinaciones de estas familias de materiales. Muchas veces los ingenieros nos casamos con familias de materiales dependiendo de lo que tenemos en el mercado y eso hace que los proyectos tengan ciertas limitantes. Históricamente tenemos los tubos más antiguos que se desarrollaron en arcilla. Luego tenemos tubos de plomo, hierro, cobre, acero, aluminio, estaño. Tenemos tuberías de vidrio, que fue donde nuestro amigo Nicurat se hizo el análisis de las arenas equivalentes para toda la deducción de la rugosidad relativa y de la rugosidad absoluta de los materiales en nuestros métodos físicamente basados de la actualidad. ¿Sí? Tenemos tuberías de cemento y de sus combinaciones, el asbesto cemento, que hoy en día lo tenemos por fuera del mercado por el tema de que el asbesto es cancerígeno, el fibrocemento y el concreto. Y las tuberías que hoy en día llamamos plásticas o derivadas del petróleo y las que tienen algún tipo de resina. Entonces tenemos las tuberías de cloruro de polivinilo, que es PVC, que lo usamos muchísimo en Colombia. En estos últimos años estamos aumentando el uso de las tuberías de polietileno de alta densidad y las tuberías reforzadas en fibra de vidrio también están ingresando bastante en nuestro mercado de tuberías. Bueno, aquí hay varias consideraciones. La arcilla estaba absolutamente sacada del mercado porque sus propiedades mecánicas y su sedimentación era muy alta. Pero resulta que si la arcilla yo la vuelvo porcelana, tuberías de porcelana me dan la oportunidad de una resistencia mecánica grande y unas resistencias a la temperatura altísimas, más inclusive que los metales en algunos casos. Por eso hay piezas hoy en día en los motores de los vehículos que están retomando todo este tema de los materiales de arcilla y de porcelanas. El plomo, que fue el usado por los romanos ampliamente para el tema de las tuberías, tenía unas propiedades que son muy importantes. Esas propiedades es que la temperatura de fusión no era muy alta, que era un material maleable, dúctil, aunque su resistencia no es muy alta a los esfuerzos de compresión y de tensión, permitía hacer una conducción importante. El lío que tiene el plomo es el saturnismo, ¿no? El envenenamiento por plomo. Y por eso fue saliendo de las tuberías. Ya no lo vemos mucho, digamos que hasta hace unos 100 años todavía se hacía un proceso de calapateado en las tuberías con algunas cintas de plomo. He encontrado yo en algunos edificios antiguos que hemos hecho visitas y rehabilitaciones.
Cuando hablamos de hierro, cobre, acero y aluminio, ya tenemos que comenzar a hablar de las propiedades que vamos a requerir. El cobre es un material que tiene una maravilla de propiedades en que se deja laminar, en que su nivel de conducción es muy alto, en que permite sellos muy prácticos, por eso lo estamos utilizando hoy en día en muchas instalaciones industriales, lo hemos usado, y se utiliza en tuberías de gas natural. Aunque está llegando en los últimos años la tendencia de utilizar tuberías de diferentes capas que nos permiten aprovechar las propiedades mecánicas de los materiales con recubrimientos, como es el caso de las tuberías que tienen un sándwich de aluminio y de polietileno de alta densidad o de polipropileno. Por supuesto tenemos el hierro, que también es un material antiguo. Teníamos el problema de que el hierro fundido es un material que es muy frágil, y el acero, cuando tiene mucho carbón, aunque es muy útil, se vuelve un material muy duro. Y desafortunadamente las tuberías a veces necesitan absorber vibraciones, movimientos, y necesitamos un material que sea un poco dúctil, aunque tenga propiedades mecánicas de resistencia. El vidrio, y por ende el GRP, pues tienen la ventaja de que son bastante lisos. Sus rugosidades absolutas relativas son bastante bajas. El tema es que el vidrio es muy frágil. Y digamos que esas tuberías de vidrio, salvo en los laboratorios y en algunos montajes industriales muy específicos, estuvieron por fuera del uso común. Es un material que se deriva del sílice, que es muy abundante en la Tierra, cosa que también tiene el hierro, ¿no? Que es el material más abundante en nuestro planeta. Pero el vidrio, el tema de su fragilidad hacía que fuera difícil de utilizar para fines comerciales y para el transporte de agua en las calles, digamos. Finalmente, el asbesto cemento acá en Colombia particularmente tuvo unos momentos muy importantes. Hace unos 40 o 50 años, una buena parte de las tuberías de la infraestructura del país se utilizaba con asbesto cemento. Todavía hay algunas tuberías que encuentra uno en los municipios cuando se hace reposición de tuberías, sobre todo en líneas principales, donde se encuentran estas tuberías de asbesto cemento, que tenían pues la ventaja de que eran fáciles de trabajar, que eran económicas, no se conocía todavía el tema del asbesto como cancerígeno, pues tenían un problema de normalización muy importante, y es que no habían entre fabricantes unos diámetros estándar que le permitieran a uno hacer reparaciones, y se acostumbraba mucho con los fontaneros antiguos. Alcancé yo a ver algunos expertos de ese tema, que ellos hacían ajustes a los diámetros de la tubería empleando materiales para realizar estos empates. En ese momento las uniones R1, R2 Dresser que usamos nosotros no eran tan económicas ni tan comunes. Entonces ellos utilizaban unas calzas con cabulla y grasa hasta llegar al diámetro del empate del accesorio. Cuando uno hace reposiciones de ese tipo de tuberías, se encuentra unas obras de arte muy importantes desarrolladas por los fontaneros de esa época, pero el problema era la normalización. El espesor no estaba estandarizado, el diámetro interno de la tubería no estaba estandarizado, entonces teníamos unos diámetros nominales, pero no necesariamente eran coincidentes entre fabricante y fabricante, y variaban en algunos casos con el tiempo. En fibrocemento, pues hemos avanzado un poco, aunque las tuberías ya no las usamos tanto. Y el problema del fibrocemento, aunque aguanta un poco el abuso, digamos, los golpes, tiene un lío, y es que rara vez nos soporta presiones arriba de los 40 metros de cabeza o unas 60
libras sobre pulgada cuadrada, lo cual lo limita mucho a los sistemas que tenemos hoy en día. Lo lleva muy cerca a los límites que tenemos en la NTC 1500 y en el RAS 2017, resolución 330-2017, donde hablamos de este tipo de tuberías para conducción, para uso público. Definitivamente en redes interiores, pues como ya tengo torres de apartamentos de más de 20 pisos en muchas partes de Bogotá y La Sabana y en las principales capitales del país, estas tuberías de fibrocemento ya quedan obsoletas porque en algunos casos necesito tener más de 100 libras de presión, 200 libras de presión para presurizar un conjunto de apartamentos y que me llegue al penthouse con las presiones adecuadas para que funcionen los aparatos sanitarios. Entonces, estas se han ido un poco hacia los lados. ¿Sí? Con el concreto, pues tenemos el tema que el concreto, al ser un material anisotrópico, funciona de una manera a la compresión y de otra a la tensión. Entonces, el concreto funciona bastante bien en la manera en que es reforzado. Y digamos que la compatibilidad de los coeficientes de deformación térmica que tiene el concreto y el acero ha hecho que ese matrimonio del concreto armado o del acero o el hierro recubierto nos permitan tener familias nuevas de tuberías. Hablando del cloruro de polivinilo, del PVC, pues en Colombia nosotros somos fabricantes de una excelente calidad de tuberías de PVC, ¿sí? Y tenemos unas relaciones diámetro-espesor, que son las que dominan pues el tema del diseño. En algunas condiciones especiales, el PVC puede llegar a soportar 500 libras de presión. Más de eso es difícil, sobre todo en tuberías superiores a 4 pulgadas. Independientemente de la relación diámetro-espesor que yo tenga, el material ya comienza a tener problemas. Particularmente cuando estoy hablando de PVC convencional, no de biaxial. Biaxial me ayuda a redistribuir esfuerzos, pero pues las tuberías de PVC antiguas, sobre todo, que estaban extruidas y funcionaban sus esfuerzos en una sola dirección, tienen unos problemas serios cuando hay altas presiones. Sin embargo, la industria nacional pues ha mejorado significativamente. Tenemos unos productos que son muy buenos y que nos permiten en relaciones diámetro-espesor desde algunas muy grandes, o sea, diámetros con espesores muy chiquitos, ¿sí? Hasta otras que son pequeñas. Relaciones diámetro-espesor, entiéndase que la pared, entre más chiquito el número del RD, más ancha la pared. Digamos que como Ingeniero, decía, y yo tengo una pregunta. señor. ¿Es factible que el PVC, pues, por su construcción molecular, pueda absorber tanto a vacío y a generaciones de presiones abruptas dentro de las líneas? ¿O ahí es donde yo debería cambiar de material? Ahí es donde yo debo de mirar qué hago. Usualmente el PVC tiene unos problemas, aunque no es rígido, es un poquito flexible, tiene problemas grandes con los golpes de ariete y con la cavitación. El PVC sufre muchísimo con fenómenos puntuales. Ahora, en Colombia nosotros tenemos mucho de eso y por eso se vuelve algo significativo. No tiene que saber para qué usa cada tubo. El tubo de PVC tiene sus curiosidades, como decíamos ahorita. En los acueductos veredales los hacen sufrir mucho a esos pobres tubos de PVC, porque como no tenemos agua permanente y caudal permanente en muchos casos, plantas que no operan las 24 horas al día, no tenemos suficientes capacidades de almacenamiento, entonces estoy llenando el tubo, desocupando el tubo, sobre todo en condiciones de una topografía muy fuerte que tenemos en Colombia. Entonces tengo un tubo que
experimenta 100 metros de cabeza en un momento y unos minutos después está desocupado, luego vuelvo y lo lleno, y eso genera un poco de problemas en estas condiciones límite. Esto porque aquí tenemos, en teoría diseñamos con flujos uniformes y en la vida real nosotros trabajamos la mayoría de acueductos del país, que son los veredales, con flujos rápidamente variados y el PVC lo sufre. PVC lo sufre bastante. Ahora uno puede hacer algunas combinaciones, pero hay sitios donde definitivamente el límite es muy alto o no tengo la posibilidad de incluir válvulas reductoras de presión o cámaras de quiebre, y en ese caso sufre muchísimo el PVC. El polietileno de alta densidad le pasa lo mismo. Él es más deformable que el PVC, y cuando tiene un cierre abrupto o algún fenómeno de golpe de ariete, como que se abra súbitamente una válvula, que haya un corte en la tubería, que haya algún tipo de interrupción en la infraestructura súbito, el polietileno de alta densidad alcanza a deformarse un poquito con este golpe de ariete. Pero también llega un momento en que la manguera se estalla, independientemente del calibre que tenga, y eso hace que el PVC y el polietileno de alta densidad, su rango de operación óptimo esté, independiente de la relación diámetro-espesor, esté de unas 300 libras hacia abajo. ¿Mm? Y en condiciones bastante uniformes. Si yo tengo unas variaciones muy altas, ya debo de pensar en tuberías preferiblemente que su propia estructura me permita resistir esos todos, esfuerzos elásticos y estos esfuerzos compresivos. Ahí ya nos iríamos hacia las metálicas y particularmente hablamos de hierro dúctil y de acero al carbón, si estamos hablando de agua potable, con algunas combinaciones que la industria ha ido desarrollando. Entonces, pues el hierro dúctil originalmente es hierro colado con un proceso de adición de carbón que hace que sea un poquito más rígido, pero que mantenga su ductilidad. Y lo que yo hago, como él es un material que puede llegar a corroerse, pues lo que hago son recubrimientos internos y externos, y comienzo a tener pues una tubería que es resistente desde el punto de vista mecánico, pero que tiene las propiedades de resistencia a los químicos que tienen los plásticos o la fibra de vidrio, porque yo eventualmente podría hacer recubrimientos de este tipo. Entonces, eso hace que yo tenga muchas alternativas. Si yo voy a trabajar con tuberías del orden de unos 60 metros de cabeza con un caudal uniforme, entiéndase como las tuberías de un municipio consolidado, de una ciudad, el PVC y el polietileno de alta densidad me van a funcionar muy bien. Me van a funcionar muy bien. Sobre todo si están enterradas y muy bien protegidas, porque el PVC sufre un poquito con la luz y sobre todo si el efecto es prolongado. O sea, si yo tengo una tubería de PVC 15 años a la intemperie, el PVC va fallando. Casi todos los plásticos, de hecho, el polietileno es un poquito más resistente, pero también con el tiempo va sufriendo. El hierro, siempre y cuando yo lo proteja del intemperismo, no va a tener ningún problema, es mucho más largo su vida, lo mismo que el acero, el aluminio, por supuesto, es larguísimo. Entonces, digamos que para esos acueductos pequeños o para las ciudades que ya están consolidadas y que no tienen unas grandes presiones, mis tuberías de plástico funcionan muy bien. Ahora, si yo tengo las tuberías, por ejemplo, en un edificio, que van a estar a la vista y que salgo yo de los sótanos con una tubería que siempre va a estar expuesta, tiene dos factores que la afectan mucho. Uno, la luz, si tengo lugar a que haya luz, ¿sí? Y la otra es la posibilidad de daños mecánicos, ¿no? Un golpe, un pisco que se estrelló contra un tubo, alguien que haciendo una reparación utilizó una llave
por la fuerza o hizo una palanca y deformó el tubo, pues el PVC no va a aguantar eso. Por ese lado me voy con tuberías metálicas que me permiten hacer esa protección de manera inmediata, ¿no? Y permanente sin que se deteriore tanto. Digamos que en las ciudades pequeñas y en los acueductos consolidados que hablábamos ahorita, tengo una excepción que son las redes contra incendio. Nosotros tenemos unos sistemas que son, en términos generales, PVC y luego hacemos derivaciones, pero si yo tengo una red contra incendio y si tengo líneas expresas para eso, o líneas de reciclaje de agua, yo vi algunas muy interesantes en Los Ángeles, California, eh, funcionamos mejor con tuberías de metal, particularmente con unas que sean dúctiles. Entonces, digamos que ahí el hierro dúctil comienza a coger una posibilidad interesantísima y se vuelve un material muy, muy interesante. Cuando yo tengo redes contra incendio, el hierro dúctil es, pues el hierro y el acero son muy interesantes. El hierro dúctil ha ido cogiendo mucha relevancia en los últimos años porque los procesos de producción del hierro dúctil han mejorado mucho. Entonces, esto hace que yo utilice una tubería de hierro dúctil que me permite cambios súbitos, ¿no? Una tubería de una red contra incendio, pues puedo pasar de 0 a 150 libras de manera instantánea. Esto requiere unas condiciones muy especiales de PVC. ¿Sí? Aunque el PVC hay algunas variaciones que sirven para redes contra incendio y que resisten el calor, el hierro sigue siendo mejor y la temperatura de fusión del hierro y del acero es muchísimo más alta que la del PVC, indudablemente. Entonces, pues me permite definitivamente hacer más cosas y tener más capacidad de soporte. No Pero sé ahí si... sí tengo una acotación, Claro que porque sí. es que bien sea en redes de agua o hidráulicas en un edificio o las mismas redes contra incendio, la ventaja de usar acero en la red contra incendio es que no tengo mucho movimiento, o sea, el agua va a ser estática hasta que no haya una conflagración y pues obviamente el fluido fluya por sus tuberías. Entonces, el acero tiene una menor resistencia al hierro dúctil en cuanto a corrosión, obviamente por su composición de carbón, pero sí hay un problema y es la conducción constante. Sí se generaría una corrosión muy alta. Perdón, ingeniero, que se le fue la onda. ¿Sí se generaría qué? En una tubería que es constante, o sea que tiene flujo constante, sí se generaría una corrosión muy alta, porque obviamente genera un par galvánico dentro de la tubería. Eso hace que, pues, al tener oxígenos, me tenga unos niveles de corrosión muy altos. Entonces, por eso, generalmente nosotros buscamos montar tubería en acero en las redes contra incendio, es porque el fluido está estático, no es dinámico frente a lo que no sucede, por ejemplo, con las tuberías de la red hidráulica de un edificio. Pues obviamente al tener bastante movimiento voy a tener una corrosión muy alta y eso hace que pues pensar en una tubería en acero sería una locura. Eso tiene sus curiosidades, sí es cierto, pero depende del sitio. Nosotros los colombianos usamos mucho cloro residual y eso genera el par galvánico, el que está hablando el ingeniero, tiene absolutamente toda la razón. Hay sitios donde utilizan aguas un poco más duras que sufren menos. En Buenos Aires, por ejemplo, uno encuentra eso. Pero tiene razón, bajo las condiciones colombianas, definitivamente, y con la cantidad de cloro residual que le meten todos los acueductos de este país, el acero en las redes de agua potable de los edificios, pues tienen un desgaste muy alto. No es muy común verlo, digamos que lo ve uno más en las piezas que están en los tanques de almacenamiento de los conjuntos residenciales o de los edificios. Ahí uno puede ver ese fenómeno de corrosión que está indicando el ingeniero. Además hay otro detallito. La vibración es muy alta en ambas.
el tema ya es como las anclo y demás, ¿no? Pero en redes de contra incendio, la bomba al tener esos empujes tan fuertes, va a generar unos ciclos histeréticos ahí que es mejor que el tubito sea dúctil, o sea, digamos que margina mucho los plásticos, definitivamente descarta derivados de cemento, concreto, vidrio, arcilla. En el caso de metales, digamos que nos lleva a los que me dan la oportunidad de disipar más los esfuerzos. Y en mi opinión personal, sujeto a la discusión de otros especialistas, por supuesto, yo diría que una red contra incendio funciona mucho mejor en hierro dúctil, porque tiene la oportunidad de redistribuir esfuerzos mejor que el acero al carbón. Pero pues yo sé que hay fanáticos de un tema u otro, ya eso es discrecional, pero a mí me gusta más el hierro dúctil. Además que en los últimos años el hierro dúctil tiene unos recubrimientos y una serie de elementos en la parte exterior e interior que le permiten a uno el comportamiento de la tubería plástica por dentro, pero con las propiedades mecánicas que tiene el metal, ¿no? Además que si yo tengo temas de temperatura, pues es muchísimo mejor el dúctil, ¿sí? Por supuesto, yo puedo tener sistemas combinados. Entonces, puedo tener, en el caso de las redes contra incendio no tengo muchas posibilidades. Digamos que esto en general funciona muy bien con el metal, ¿sí? Ya cuando estoy hablando de sistemas de distribución, entonces tengo algunas posibilidades de combinar. Cuando estoy hablando de edificios, tengo algunas posibilidades de combinar. Hay otros sitios en que uno ve cosas que no tienen muy buen funcionamiento. Entonces, en las plantas de tratamiento de agua potable principalmente, uno ve que utilizan mucho PVC a la intemperie para procesos de la planta. Y eso definitivamente tiene un mal pronóstico. Eso, el día que pasa uno de los fontaneros con una herramienta y pasa por el lado del tubo, lo puede fracturar. Entonces, definitivamente cuando yo tengo una instalación industrial o una planta de tratamiento de agua potable, principalmente, lo mejor que yo puedo tener en tuberías que están a la vista son tuberías metálicas, ojalá hierro dúctil. Además, el hierro dúctil tiene una ventaja muy grande en ese tipo de montajes sobre el acero al carbón, y es que el hierro dúctil puede tener algunas deformaciones mecánicas sin tener una afectación significativa en la integridad del tubo. El acero al carbón, al ser más duro, al tener más dureza, cuando algún instalador lo monta y le hace fuerza, puede afectar su estructura, ¿sí? El hierro dúctil me aguanta que si yo estoy instalando un codo de 90 grados y las tuberías no se encuentran a 90, sino más o menos unos 2 o 3 grados, aguantan muy bien. O sea, los empates en campo normalmente son un poco más complicados, no son perfectos. Entonces, si yo tengo un accesorio de 90 grados y a punta de fuerza bruta lo voy a volver de 87 o de 93, sin pasarnos mucho de ese rango, el hierro dúctil tiene unas ventajas, pero monstruosas, ¿sí? Particularmente cuando yo tengo este tipo de montajes en tuberías grandes, en redes de distribución matrices, sobre todo cuando estoy arriba de las 6 pulgadas, las ventajas que yo tengo con el hierro dúctil son grandísimas, ¿sí? Bueno, esto digamos que se vuelve muy amplio en qué puedo yo usar qué cosa. Los problemas que usualmente tenemos los diseñadores, sobre todo cuando somos muy jóvenes, es que usamos una cosa para lo que no es. Entonces, más bien aquí la reflexión es, bueno, hay que tomar unas buenas decisiones y generar un arbolito de decisiones para que yo pueda saber cuál es el mejor tubo que uso dependiendo del caso.
sea, si yo voy a transportar un aceite de alta viscosidad y lo voy a hacer caliente, pues hacerlo en PVC de pronto puede ser un problema, ¿sí? Eh, y si voy a tener una cosa que soporta una presión muy alta y variaciones significativas de presión, y hombre, pues casi con seguridad tengo que irme por el lado de las tuberías metálicas en algún momento, porque pues puedo Ingeniero, tener... pues a Dígame. nosotros, o en particular, lo que siempre nos ha dado un poquito de miedo realmente cuando usamos tuberías en hierro dúctil es el tema de las uniones, los empates o las transiciones, que no son pues nada fácil cuando uno está en campo. O sea, cuando está uno diseñando, las cosas son muy bonitas, pero cuando uno está en campo, las cosas se complican un poco. El tema ahí es la normalización, ingeniero. Desafortunadamente los colombianos hemos entrado en la normalización de nuestros tubos y de nuestros elementos hace muy poco, ¿sí? Entonces, ese tema es muy fácil de resolver cuando yo tengo una unión que responde a lo que yo necesito. El tema es que normalmente en el mercado nosotros tenemos materiales que no están suficientemente estudiados y por eso el PVC, que le metió mucho juicio a los estudios, le cogió una ventaja muy grande a los otros materiales. Entonces, si usted tiene una unión de hierro dúctil para determinada presión y está normalizada, debe funcionar. Pues funciona en casi todas partes del mundo. Lo que pasa es que los colombianos a veces ahorramos plata en lo que no es. Entonces, usted mete una tubería de una altísima capacidad estructural y la pega con cualquier unión de cualquier tipo, y eso definitivamente pues va a afectar la integridad del sistema, ¿sí? Como dicen los viejos, ¿no? La cuerda revienta por el lado más delgado, ¿no? Entonces, el tema se vuelve ese, porque definitivamente los empates son estándar, ¿no? Son muy similares a las uniones Dresser, porque hay familias completas de empates, algunos son únicamente de presión. Cuando tengo yo una tubería de extremo liso, la puedo unir con un accesorio de estos que tiene una empaquetadura, o algunas tuberías de hierro dúctil tienen campana espigo. Digamos que esto funciona muy bien hasta unas 100 libras de presión. Entonces ahí la campana espigo de las tuberías de hierro dúctil funciona también como cualquier otra tubería. Si yo ya estoy hablando de más de 300 libras de presión, tanto las tuberías de PVC como las tuberías metálicas sufren. Sí, o sea, si yo instalo una tubería RD9, que es lo que más tenemos acá en el mercado de resistencia al- a la presión en PVC, si bien es cierto que el tubo puede soportar bastante, el accesorio y la unión no tanto. Y de hecho es difícil que le certifiquen a uno una unión en ese rango. Entonces acá el tema se vuelve más qué uniones usa uno y que estén normalizadas, ¿sí? Porque el tema es que a veces uno manda a la persona de almacén, al jefe de compras de la compañía, y lo manda a palo quemado a que compre unas uniones, y puede que estas uniones no estén normalizadas. Igual, no necesariamente el proveedor conoce todas las especificaciones. Por eso es muy importante que cuando yo estoy hablando de tuberías con alta resistencia, estoy exigiendo resistencia, le exija a mi proveedor que tenga una cosa que esté certificada y probada, y ojalá que me dé garantía, sobre todo si estoy trabajando de 500 libras hacia arriba, porque ese ya es un rango en el que la mayoría de accesorios de uso común acá en Colombia no llegan. Y digamos que el caso se da bastante. Esos son como los nervios que le dan a uno a veces, porque si yo tengo una unión que no aguanta más de 200 libras, pues no importa que tenga una tubería que aguanta 900, voy a tener un punto frágil en la unión. Entonces, muy importante eso. La industria nacional ha evolucionado en el tema de pedir sobre todo, porque desafortunadamente en este tema de aceros nosotros no producimos tanto, lo importamos.
Entonces uno mira quiénes son los proveedores grandes, quiénes son los grandes fabricantes de tuberías de acero, que hoy en día el avance grande lo han tenido los chinos, pero pues antes teníamos tuberías, trabajos metalúrgicos muy importantes en Alemania, en Estados Unidos. Lo que pasa es que los chinos llegaron y cogieron todo el acero del mundo y hoy en día ellos tienen las condiciones siderúrgicas y metalúrgicas más grandes que hay en el planeta, además de la producción de acero más grande. Entonces, digamos que uno tiene que irse porque la tubería esté o el accesorio esté normalizado, no hablemos solo de la unión, sino de la totalidad de accesorios, porque va a haber un momento donde una T o un codo por la presión ya requiera una resistencia muy alta a la presión y una condición de normalización que me garantice eso para que yo no tenga un problema. O sea, si yo tengo una tubería que va a funcionar a 700 libras de presión y mi unión es una unión frágil, pues hombre, ¿sí? Se vuelve terrible, ¿no? Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque se vuelve es un sufrimiento eterno a ver cuándo es que va a fallar el sistema. Entonces, ese sería como el tema de las uniones, ingeniero. Sí, como decían en un comercial hace unos años, come lo que quieras, Sí, pero es cierto. prepáralo bien. Sí, ¿Sí? es cierto, porque eso ya lo vivimos en campo. Totalmente de acuerdo. Sí, Yo quisiera preguntar algo. claro que sí. ¿Qué nos puedes decir respecto, bueno, ya que estamos hablando de las uniones, respecto a los anclajes? Porque si bien hay muchos diseñadores que tienen en cuenta el diseño de los anclajes teniendo en cuenta la característica de la tubería, digamos, la presión que resiste esa tubería, más no la presión a la que va a estar diseñada el sistema. Entonces yo creo que ahí, pues teniendo en cuenta que la tubería de HDD es muy resistente, como que se podría que el anclaje ya quede sobredimensionado y eso puede afectar los costos. Bueno, esta es una pregunta interesantísima. Sí, es interesantísima por una cosa muy importante y es que requiere ya entrar al diseño un poco más de fondo, ¿no? Entonces, esto es, ¿qué presión tiene tu tubería? ¿Qué velocidad tiene? ¿Qué caudal maneja? Si yo tengo una tubería que está casi en superficie y que va a tener 700 libras de presión, por decir algo, lo vamos a ver ahora más adelante en el ejemplo que trajimos, ¿sí? Tenemos una parte de 700 libras de presión, 800 libras en un sistema. Definitivamente el diseño del anclaje se vuelve fundamental, porque eso puede arrancar la tubería del suelo, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de tuberías que funcionan entre 30 y 40 metros de cabeza, hablemos de hasta 60 PSI, una cosa así, digamos 60 metros de cabeza, que es el máximo que nos da la resolución 330 de 2017 para trabajar con líneas de conducción y de distribución, o presiones menores, pues los anclajes son fáciles de calcular y son fáciles de adaptar a cualquier material, ¿sí? Cuando yo tengo presiones mucho más altas y caudales importantes, esto se vuelve un tema muy fregado. Entiéndase que yo puedo diseñar un anclaje muy fuerte, pero puede cizallar el tubo. Entonces, aquí el tema ya no se vuelve la presión con la que yo diseño, sino las propiedades mecánicas del material, no su capacidad de transportar el fluido, sino la capacidad mecánica pura de no ser cizallada la pared por el anclaje. Y pues, por supuesto que anclajes hay de diferentes tipos. Si yo le pongo un muerto de concreto suficientemente distribuido, pues de golpe puedo distribuir algo el esfuerzo. Pero eso tiene sus límites. En este caso, digamos que una tubería metálica tiene la oportunidad de soportar el esfuerzo que va a generar el anclaje sobre el tubo, porque esto es acción-reacción. O sea, adentro yo tengo mi fluido que está generando esos esfuerzos a través
de su comportamiento, ¿cierto? La presión que está desarrollando al interior del tubo, la interacción que está haciendo con esa barrera que es el tubo, ¿sí? Y él va a tratar de mantener, de comportarse como si fuera un flujo al aire libre, digamos que por eso las tuberías se levantan del piso cuando uno les mete demasiada presión, ¿sí? Entonces, puede que se dé el Lo que caso. llamamos un efecto látigo. Un efecto látigo, sí señor, lo que pasa es que dependiendo de la presión de la que hablemos, el efecto se puede volver crítico y puede cizallar la tubería, ¿sí? Entonces digamos que es un látigo muy fuerte. El látigo puede cortar la tubería como si fuera mantequilla, inclusive puede llegar a levantar tubería de acero, eso ha pasado. Lo que pasa es que el acero o el hierro dúctil tienen la capacidad de soportar mucho más ese esfuerzo, ¿sí? Acordémonos que el acero y el hierro son isotrópicos, entonces nos van a funcionar a tensión y a compresión de una manera muy similar, ¿sí? Y vamos a tener primero que quemar toda la parte elástica, toda la curva de endurecimiento y luego que va a haber el momento de falla del material, ¿sí? Entonces, eso digamos que nos da tiempo de que avise. Además que normalmente uno diseña en el rango elástico. Luego esa parte de endurecimiento y la redistribución que ocurre en la parte inelástica de las curvas de elasticidad del acero, normalmente uno los tiene como factor de seguridad. ¿Sí? Entonces digamos que ese efecto látigo, esa cizalladura que yo puedo tener en la tubería con la sobrepresión, es mucho más fácil de manejar en una tubería metálica, ¿sí? Acero o hierro, que tienen unas propiedades mecánicas mucho más importantes. Insisto, aquí estamos hablando, a medida que yo voy aumentando la presión, la cosa se va complicando. Entonces, cuando yo tengo una casita de 3 pisos, seguramente no voy a ver este efecto. Pero si tengo un caso como el que vamos a ver ahorita, de una tubería de 24 kilómetros con unas presiones en algunos casos superiores a las 500 libras, 700 libras, hay una parte que tiene un poco más de 700 libras. Hombre, lo que yo tengo es que definitivamente no hay otra alternativa sino utilizar una tubería metálica, porque es la única que me va a aguantar esas capacidades de deformación, ¿sí? Y esos esfuerzos tan significativos. No sé si haya otra pregunta. Bueno, parece que no. Vamos a la No, siguiente ingeniero, sigamos, lámina. progresemos. Listo. Entonces, aquí recapitulamos un poquito el tema, ¿no? Y es cómo escoger una familia de tuberías. Hoy en día las normas, recordemos que nos dicen que yo tengo que hacer un análisis de alternativas donde tengo que evaluar varios materiales, ¿sí? Pero cuando yo hago un análisis de estos no voy a meter a comparar acero con grés, por decir algo, porque esto sería un absurdo completo. Yo tengo que ir orientado a través de un árbol de decisiones donde yo diga, venga, es que voy a comparar acero al carbón con hierro dúctil o voy a comparar PVC con polietileno de alta densidad, ¿sí? Y tengo que, el cuento acá es llegar a estos materiales, ¿no? Entonces, lo primero es qué fluido transporta, ¿sí? En este caso hemos hablado muchísimo de agua, pero en el caso de fluidos viscosos y demás, pues tengo que mirar, ¿no? Generalmente funcionan mucho mejor con tuberías metálicas si estoy hablando de aceites o si estoy hablando de algún tipo de material bituminoso oleaginoso, bien sea petróleo derivado del petróleo o algún tipo de orgánico en instalaciones industriales. Funcionan muchísimo mejor los metales, pero digamos que si estoy hablando de aguas, tengo pues toda la familia de tuberías, ¿no? Ahora,
Tengo que mirar si esas aguas no van a reaccionar, son abrasivas, son duras, son ácidas, para mirar a qué me oriento, ¿sí? Porque aún dentro de las familias de metales, como el hierro dúctil o el acero al carbón, yo voy a tener diferentes recubrimientos. Entonces, de golpe, si yo tengo la posibilidad de comprar una cosa que únicamente está recubierta de zinc por dentro, pues eso me da cierto grado de protección. Pero si necesito una protección especial porque voy a tener un abrasivo, tengo que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué fluido transporto determina eso? Si es agua caliente a más de 150 grados, pues eso me descarta también la mayoría de plásticos, ¿no? Porque comienzo a afectar sus estructuras moleculares y se comienzan a volver frágiles. Y peor si es una cosa que varía, ¿no? Entonces, si yo tengo una producción que funciona por batch, como pasa en algunas empresas, a veces yo tengo un producto que va a 150 o 200 grados y que tiene una composición que es un óleo. Luego le hago un lavado con un material alcalino o abrasivo. Luego le meto un material que va a una temperatura de 10 grados, por decir algo. Y esto va variando en la línea de producción. Aunque yo produzca por batch, igual voy a tener unos momentos en que cambio del uno al otro. Y pues eso no me lo va a aguantar ninguna de las tuberías plásticas, lo aguantan las metálicas o de pronto las que tienen vidrio, fibra de vidrio. Bueno, ¿qué características especiales tiene este fluido, no? Entonces aquí básicamente hablamos de temperatura, viscosidad, cinemática y densidad. Y esto se traduce con el caudal, me saca el número de Reynolds, la viscosidad me puede variar con la temperatura dependiendo del fluido, y eso quiere decir que puedo llegar a tener algunos problemas interiores de diseño. Entonces, si yo tengo variadas temperaturas o viscosidades, ¿sí? O densidades, pues mejor utilizo algo que aguante más la variabilidad, ¿sí? Si no, si es algo muy, muy estable, vuelvo a mi cuento de el agua potable en un municipio de rango medio, hablemos de una población de menos de 50,000 personas, pues por seguramente los materiales plásticos van a arrasar, porque es algo muy constante, ¿no? Y sobre todo si la operación es de la planta de tratamiento y de los usuarios es 7/24, ¿sí? Si comienzo a tener variaciones, comienzo a sufrirlos. Caudales, velocidades y presiones que debe soportar. Esto sí que es importante porque me genera unos rangos muy marcados. Entonces, como decíamos en la lámina anterior, ¿sí? La arcilla, entiéndase como grés vitrificado, que todavía hay algunas partes donde lo usan, ¿sí? O estos derivados de asbestocemento, fibrocemento, concreto, funcionan en rangos que no sobrepasen los 60 PSI, funcionan bien. A veces fallan, inclusive en 40 he visto yo fallas de algunos sistemas, ¿sí? Y son muy delicados con el tema de los golpes de ariete. Ese sería como unos para baja presión. Digamos que usted quiere hacer un acabado arquitectónico y va a hacer una conducción en alguna parte de una quinta que está siendo muy bonita y utiliza una tubería de grés para conducir las aguas lluvias o hace una recolección de escorrentía superficial en un patio adoquinado muy bonito. Se le va a ver muy bien, ¿eh? Pero a nivel de propiedades mecánicas y del funcionamiento hidráulico, pues ya no va a ser el más apropiado. El concreto funciona bastante bien en las tuberías de alcantarillado. Estamos hablando de concreto simple o concreto reforzado, no muy reforzado. Sí, porque algún defensor del concreto me podrá decir, no, es que yo puedo meter un tubo de 2 metros de concreto. Por supuesto, pero es que ahí estamos hablando de concreto reforzado y estamos hablando de una interacción entre el concreto y el acero. O sea, ya eso es una sección de un túnel, podríamos decir. Sí, es una cosa un poco más compleja de analizar, pues por supuesto. Esa es una tubería entre cemento y acero, que hay para ambos lados, ¿sí?
¿Bajo qué condiciones ambientales funciona? Esta es súper importante porque algunos materiales plásticos, como ya lo dijimos ahorita, tienen problemas con la luz, y algunos materiales metálicos tienen problemas con los fenómenos de intemperismo, ¿sí? Entonces hay que saber, venga, si usted va a hacer una tubería o una conducción de agua y la va a hacer con acero o la va a hacer con hierro dúctil, pues mire que esté recubierto, mire que esté eh, protegido contra estos fenómenos de intemperismo, eh, con alguna cosa, ¿sí? Por ese lado, nuevamente, soy más fan de la tubería de hierro dúctil, porque el hierro dúctil desde su fabricación lo suelen recubrir con varias cosas. A veces en el acero al carbón somos un poco eh, confiados y lo ponemos a funcionar directamente a la intemperie y tiene sus curiosidades, y los colombianos somos muy dados al poco mantenimiento. Y por otra parte, la durabilidad, ¿no? Entonces, la durabilidad está asociada con una mezcla de las anteriores, y tiene que ver bastante con la operación también que yo le dé al sistema. Cuando yo hago una operación del sistema un poco descuidada, y esos son casi todos los acueductos veredales de este país, le pongo el agua, le quito, cierro la válvula y le doy a un sector de la vereda, la vuelvo a abrir, eso es un asesino de tuberías plásticas. ¿Sí? Entonces, por eso ve uno en las veredas a los fontaneros en la moto con cantidades abrumadoras de uniones de reparación de PVC y pedazos de manguera de bicicleta, remendando tuberías de polietileno y haciendo eh, adecuaciones entre tuberías de PVC y de polietileno de alta densidad. ¿Sí? Entonces hay que mirar esto muy bien, es muy importante, sobre todo si estamos entre diseñadores, que uno tenga mucho cuidado con estas cosas, porque a veces en el papel el diseño es muy bueno, pero cuando llega a ser operativo, uno tiene que comprender el factor humano. La mayoría de los acueductos de este país no tienen un personal técnico calificado, sino es un fontanero que funciona como operador de planta, fontanero y demás. Entonces, eso hace que él opere a su absoluta discreción. Luego uno tiene que tener extremado cuidado con estos temas, porque puede ser un diseño que en el papel es muy bueno, pero desde el punto de vista práctico no lo es tanto. Esas preguntas las debería uno de tener tatuadas en un brazo, porque definitivamente cada vez que uno diseña una tubería se las tiene que hacer y a veces se le olvida. Ahora hablemos un poco de las tuberías de hierro dúctil, que ya hemos venido charlando de ellas un poco, ¿sí? Es hierro fundido, ¿sí? El proceso se inventa en el año 43 porque el hierro es tan antiguo como el cosmos, ¿sí? Lo que pasa es que el hierro fundido normalmente es muy frágil. El tipo de escoria que tiene y la manera en que se meten los moldes hace que sea muy frágil. Con el tiempo, estos procesos de fundición han ido mejorando por inyección, y algunos son centrífugas también, que reduce la cantidad de vacíos y fortalece un poco que se genere estructura cristalina, ¿no? Entonces, eso reduce un poco la fragilidad. Y en el caso del proceso del hierro dúctil, pues simple y llanamente lo que le metieron fue un poquito de carbono. Aquí se habla de inclusiones de grafito, pero pues todos sabemos que el grafito básicamente es carbono. Esto no lo vuelve un acero, pero tampoco necesitamos que sea acero, porque perdería su beneficio de ser dúctil. Pero sí lo vuelve más duro, sí lo vuelve un poco más rígido, le da unas mejores propiedades mecánicas, ¿sí? Y esto hace que el hierro dúctil, particularmente en los últimos años, en los últimos tal vez 20 o 30 años, haya mejorado cada año con los procesos de siderurgia, porque cada vez el proceso es un proceso mucho más organizado,
mucho más estructurado, y hace que los errores o los posibles problemas que tenían las tuberías por continuidad en el acero o por procesos de fundición se van reduciendo. Desafortunadamente, acá teníamos unos procesos que iban avanzando muy bien en Paz del Río hace unos 30 años, y cuando Paz del Río dejó de ser nacional y se volvió una empresa extranjera, estos procesos de investigación en metales prácticamente quedaron congeladas. Entonces, hoy en día lo que nosotros hacemos es mirar en el mercado quién produce el mejor acero, quién utiliza la mejor tecnología, y por supuesto quién nos da buen precio. Y ahí vamos orientando qué tipo de acero tenemos. Como les decía hace un rato, el tema con el acero es que los chinos tienen el mercado mundial del acero prácticamente dominado. Y aunque nosotros a veces nos quejamos de los chinos, ellos tienen una cantidad de seguimiento a los productos. Como en cualquier producto, hay unas cosas chinas muy buenas. Nuestro sponsor del día de hoy, ¿sí?, es la compañía más grande de acero que hay en el planeta en este momento, que es una compañía pública de los chinos, la China National Building Material Group, ¿sí? Y ellos tienen una producción del acero muy importante y están produciendo para toda la infraestructura global en este momento de acero dúctil. Hombre, esto es muy sencillo y yo insisto, es un poco triste que ya en Colombia no tengamos ese tipo de producción, pero igual el material lo seguimos necesitando y la tubería es indispensable para el desarrollo de la infraestructura. Entonces, pues hay que tratar de comprarle a los que generen el mejor producto y lo normalicen mejor, ¿sí? Como venimos diciendo, esta es casi una recopilación de lo que hemos hablado en los últimos 40 o 50 minutos. El hierro dúctil tiene una serie de ventajas, y es que tiene una amplia gama de fluidos que yo puedo transportar por dentro. Eso incluye variedades en la temperatura, en la viscosidad y en la densidad, más allá que cualquier otro material. Soporta altas presiones, velocidades, contraflujos, una serie de fenómenos, ¿sí? Y como se hace hoy en día, soporta condiciones de intemperie. Las cargas mecánicas las ha soportado siempre, pues porque es hierro, ¿sí? Pero el tema de la intemperie es como la gran mejora que ha tenido en los últimos par de décadas, porque tubo de hierro era sinónimo de óxido. Y eso ha sido algo muy importante que se le ha trabajado en las últimas 2 décadas, insisto yo, que es la mezcla de estos tubos con ciertos procesos industriales que nos permiten recubrirlos por fuera y protegerlos por dentro, dependiendo del requerimiento. Pero ingeniero, Señor. en este momento todavía hay acueductos en hierro dúctil que llevan más de 200 años, como en Francia, en Europa más que todo. Hay todavía acueductos de hierro, no en hierro dúctil, pero sí en hierro, que todavía están funcionando y son de cientos de años. Ahora, otra ventaja muy grande también es Bueno, el tema insonoro, perdón. O sea, es un aislante de sonido bastante alto. Por eso en los hoteles en Estados Unidos, y ahora ya se está utilizando acá, están optando por utilizar tubería en hierro dúctil para las bajantes, para todo lo que tenga que ver con el sistema hidráulico en los edificios, precisamente porque aísla muy bien el sonido y no voy a oír el vecino que soltó el baño o que bajó el agua de la ducha. Entonces, por eso se está utilizando también mucho el hierro dúctil. claro. El tema es que el hierro dúctil no tiene una estructura tan rígida, una estructura como la del acero, ¿no? El acero, si uno lo viera en el microscopio, es prácticamente la misma estructura cristalina del material. En cambio, el hierro dúctil, por la fundición,
hace que haya un arreglo de las partículas que es diferente, absorbe, o sea, hasta la ductilidad le aplican eso. En cuanto a las tuberías muy antiguas en hierro, sí, eso es cierto, pero lo que pasa es que ellas han tenido su propio recubrimiento. Yo he hecho algunas exploraciones en tuberías antiguas y lo que uno encuentra es que las biopelículas han protegido que hayan procesos abrasivos más fuertes, ¿sí? Pero es cierto que el hierro tiene unas propiedades mecánicas altísimas, que si yo lo protejo, más con el agua que usamos hoy en día, insisto, en Colombia tenemos alto contenido de cloro, pues definitivamente me toca protegerlo si no puede comenzar a reaccionarme químicamente. Pero mientras esté protegido va a funcionar divinamente. Y la vida es larga. No, eso sí, hay plantas industriales que utilizan tuberías de hierro que tienen 100 años en operación, ¿no? En Detroit uno encuentra alguna que otra cosa que son plantas antiquísimas con operaciones de alta presión y con fluidos agresivos químicamente y están como un lulo. Además hay otro detalle. Mientras yo mantenga la estructura de la tubería, yo puedo hacerle curiosidades, ¿no? Entonces está muy de moda para ese tipo de tuberías en los Estados Unidos, por ejemplo. Se hace algo parecido a desenrollar una media velada de polietileno o de fibra de vidrio. Y yo lo que hago es recubrir el tubo por dentro y le reduzco un poco el tema de rugosidad que hace que fluya el agua con menor resistencia y además gano en durabilidad del material, ¿no? Eso tiene interesante también el acero y es que se deja hacer mantenimiento, ¿no? Y el hierro te dejan hacer muy buen mantenimiento cuando yo utilizo unas tecnologías apropiadas. Ingeniero, Hablamos un poquito. hay Dime. otra pregunta. Ingeniero Luis Fernando, ¿tiene la mano levantada? Sí, muy buenos días. Muy interesante su presentación. Se ve que usted trabaja en una compañía que comercializa tuberías y accesorios de hierro dúctil. Yo trabajo en una compañía que fabrica tubos y accesorios de PVC. El PVC, está en pantalla. El PVC es un producto que cada día tiene más relevancia y básicamente comenzó en 1930 con un invento de la B.F. Goodrich con el señor Simon, y cada día va cogiendo más relevancia en general la parte de plásticos. Ya vemos que el plástico se utiliza abundantemente y no solamente por sus ventajas que son livianos, o sea, un tubo plástico en PVC pesa unos 8, un 10% de lo que pesa un tubo de hierro dúctil. En cuanto a durabilidad, pues serían de hierro de más de 200 años. Se pueden ver en el Palacio de Versalles, las tuberías son de hierro que todavía están funcionando y tienen más de 300 años. Pero en cuanto al PVC, no tiene 100 años, pero se han hecho pruebas en cámaras de envejecimiento y se han sacado tuberías después de 70 años en Francia enterradas en PVC y se mantienen nuevas. Ventaja del PVC es su gran durabilidad. Se habla de más de 100 años de vida útil. Su bajo peso, su cero conductividad, su cero corrosión, y lo vemos que cada día es más utilizado. En Colombia es el producto más popular. Si uno va a México, el más popular en la parte de linternas es el cobre. Si uno va a Canadá, se utiliza hierro dúctil en la parte de seguridad sanitaria y agua y lluvias, pero poco a poco se va mejorando el uso de los sistemas plásticos en general, PVC, polietileno, polipropileno, y lo vemos por sus ventajas económicas y en desempeño. Entonces, pues sí, hierro dúctil es bueno y todo. Yo le veo que tiene, pues tal vez es más resistente mecánico, es más resistente para uno maneja temperaturas de más de 100 grados. En CPVC podemos trabajar a 110 grados. En cuanto a exteriores, hay ya tuberías de PVC y CPVC o de polietileno que tienen protección UV, o sea, la puede colocar uno en exteriores sin ningún problema. Entonces son mercados que van ganando y yo creo que
que sí, aunque el hierro útil es bueno, pero yo para mí considero que el plástico cada día gana más la partida. Ingeniero, me parece valiosísima su intervención. Yo lo que pienso es que para cada tubería hay que utilizar lo apropiado. Realmente yo soy consultor y me dedico a diseñar todo tipo. Lo que pasa es que esta charla era introducción general a la tubería de hierro dúctil. Por eso está centrada en hierro dúctil, ¿sí? Y por supuesto, pues tiene el patrocinio de una marca. Estamos hablando de ellos en términos generales, ¿sí? Es cierto lo que usted dice con respecto a los plásticos. Lo que pasa es que para cada tipo de diseño hay que utilizar la tubería más adecuada, ¿sí? Yo pienso, hemos hablado mucho del tema de la normalización. Lo que pasa es que el tiempo se nos comienza a cortar. De los revestimientos que tienen las tuberías, esta lámina y la siguiente las voy a pasar muy rápido y vamos a ir al caso donde podemos hablar un poco de eso, ¿no? Entonces aquí hablamos de recubrimientos internos y externos, que lo que me hacen es que el acero o el hierro tengan propiedades mayores. Seguramente cuando tenemos estos matrimonios entre diferentes materiales, pues cada fabricante tendrá sus versiones, ¿no? Lo mismo, que todo esté normalizado. Como decía ahorita el ingeniero Luis Fernando, muy amablemente por su participación, nosotros en Colombia hemos avanzado muchísimo en el tema de la normalización de plásticos. Y eso hace que estemos metiéndole muy duro al uso de plásticos. Ahora, hay muchas empresas acá en el país que le han botado muchísima corriente a ese tema y eso es muy bueno, eso es muy bueno. De hecho, a mí lo que me pareció más interesante de la invitación a la charla de hoy es que tenemos rezagados otro tipo de materiales, ¿sí? Si bien tenemos cosas para los diseñadores de tuberías y los que conducimos fluidos, como la cátedra PAPCO, por ejemplo, para hablar de una marca, ¿sí? En otros materiales y en otras fábricas deberíamos de tener más herramientas que permitan que los diseñadores tomen buenas decisiones a la hora de hacer un proyecto. Dependiendo de la complejidad de proyectos que lo llevan a uno a tener combinaciones de materiales, ¿sí? Lo importante es que todos estos materiales estén normalizados, probados, funcionales, que sean apropiados, que cumplan con las condiciones de diseño y que yo pueda predecir qué es lo que va a pasar adentro del sistema, ¿sí? Vamos a saltar directamente a este tema un caso práctico que es una deducción que se realizó en el municipio de San Juan de Río Seco. Estas imágenes que se ven acá de Google Earth nos muestran la localización de San Juan de Río Seco. Para los que lo conocen, está en las cercanías del río Magdalena, donde termina la cordillera, y la fuente que tiene el municipio de San Juan de Río Seco está en la montaña del frente a 24 kilómetros de distancia, con una diferencia entre el punto más alto del sistema, que está a 1800 metros sobre el nivel del mar, y el punto más bajo, que es esta masa de agua que vemos en la imagen de la derecha, que tiene menos de 900 metros de altura sobre el nivel del mar, lo cual nos da una diferencia importantísima de elevación. El municipio está nuevamente sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, más o menos como a unos 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar, lo cual implica que vamos a tener familias de cosas que hacer acá en este caso tan interesante. Lo primero es que si ustedes miran la topografía, definitivamente no es plano. La geomorfología que tiene esto es bastante complicada. Hay una parte del trazado
que está sobre un muro de roca prácticamente vertical, donde es muy difícil realizar anclajes, y pues tenemos en el centro un valle, y este valle, hacer un viaducto, tenemos que haber hecho un viaducto como de unos 15 kilómetros y a unos 400 metros de altura, lo cual le da una interesante exigencia técnica al diseño. Este diseño, este es el modelito que tiene el diseño. Si ustedes miran presiones inferiores a 100 metros de cabeza, tenemos en el tramo inicial, luego de hacerle un ajuste con cámaras de quiebre y válvulas reductoras, y por supuesto cuando estoy llegando a la planta de tratamiento de agua potable. La parte central, que es superior a 16 kilómetros, tiene presiones entre 300 y 500 metros de cabeza. Esto quiere decir entre 450 y 750 PSI, y tiene un punto en la parte central que tiene casi 900 libras de presión. Este es un diseño de la vida real, de hecho en este momento está en construcción. Tuvimos una serie de inquietudes, paseamos por todos los fabricantes de tuberías plásticas, tuvimos revisión de todas las posibles uniones, empates, tangencias y demás. Y las decisiones fueron las siguientes, ¿sí? Este es un perfil de la tubería. Los cuadritos rojos que ustedes ven tienen ¿perdón? No se escucha bien, gracias. Los cuadritos rojos que vemos en este perfil tienen 100 metros de altura y 1 kilómetro de ancho. Esta escala 1:10, que aquí todos mis colegas diseñadores normalmente diseñamos de esta manera. Cuando yo tengo un perfil de estos 10 veces más grande por la vertical que por la horizontal, pues se ve un poco más fuerte la topografía. Sin embargo, esto es bastante pronunciado. ¿Qué encontramos? Que había un punto central, que es justo arriba donde está esa imagen de uniones, donde tenemos la presión que les decía hace un momento, ¿sí? Y resulta que esto nos complicó un poco el tema de qué hacer con los materiales de diseño, y directamente nos envió a materiales metálicos en el centro. Pero los materiales metálicos, el hierro dúctil, el acero al carbón, normalmente son más costosos que los plásticos. Entonces acá lo que hicimos fue un análisis dependiendo de cada uno de los sectores, las presiones que iban a experimentar, las uniones que se podían garantizar en el mercado, ¿qué podíamos hacer? ¿Sí? En el primer kilómetro tenemos unas presiones que son relativamente pequeñas, entre 10 y 50 metros de cabeza. Eso quiere decir entre 15 PSI y 75 PSI aproximadamente. Entonces comenzamos con tuberías plásticas, ¿sí? Comenzamos con tubería de PVC, porque por la topografía, la geomorfología y el diámetro que teníamos era lo más barato. Definitivamente en ingeniería la parte técnica es muy valiosa, pero el hacer que el proyecto sea realizable desde el punto de vista económico es fundamental. O si no, pues no vamos a poderlo desarrollar, ¿sí? Entonces, en ese primer kilómetro tenemos PVC, y luego comenzamos a avanzar con unas particularidades. Y es que en el segundo kilómetro se comienza a pronunciar un poco más la topografía, y la geotecnia nos indica que tenemos afloramientos rocosos que son difíciles para excavar. Entonces tuvimos que comenzar a proteger la tubería. Llegamos a un punto que es en el tercer kilómetro aproximadamente, donde la topografía es muy marcada,
¿sí? Y tenemos otro detalle y es que no la podíamos anclar. Entonces tuvimos que pasar a tuberías plásticas, pero en este caso de polietileno de alta densidad por su facilidad de instalación. Esta tubería está construida en 6 pulgadas y en ese punto en particular, para ganar, para minimizar las longitudes de empalme, si teníamos PVC, pues teníamos que empatarnos cada 6 metros, ¿sí? Si teníamos polietileno de alta densidad sobre medidas, eran 12 metros. Eh, y lo que hicimos fue cambiar a una sección de 2 tuberías paralelas de 4 pulgadas para poder facilitar el empalme de las tuberías y utilizar tuberías de polietileno con rollos de 50 metros. Entonces, digamos que eso nos da en esos kilómetros 3 y 4, donde hay partes que definitivamente tocó hacerlas casi que haciendo rappel, ¿sí? Con una instalación muy especial, con unos anclajes diferentes. Si afortunadamente no teníamos unas presiones muy altas. Si ustedes miran en azul clarito, ahí está la línea piezométrica. Lo que hicimos fue tratar de mantenernos con la mínima presión posible para utilizar al máximo los materiales plásticos en este caso, hasta que llegamos al límite. ¿Sí? Entonces íbamos rompiendo la presión y que usábamos el material más adecuado. Luego llegamos a un punto en el que la pendiente es marcada, pero nos daba la oportunidad de hacer una instalación convencional de tubería. Entonces comenzamos a usar los plásticos hasta que los plásticos dejaron. Entiéndase que utilizamos tuberías de PDVC, ¿sí? Con relaciones diámetro-espesor entre 21 y 9, hasta que llegamos al límite técnico de las tuberías de PVC. Y curiosamente, antes de que llegáramos al límite técnico de la tubería de PVC, llegamos al límite técnico de su empate, porque las tuberías RD9 ya no nos funcionan campana espigo, sino tienen una unión, y no hubo un fabricante en este país que nos certificara la presión sobre la cual íbamos instalando. Es decir, el accesorio tiene menos capacidad de resistencia que lo que tenía el tubo en ese punto de la instalación. ¿Sí? Eso cambia todos los días y va evolucionando. Yo sé que hay mucha investigación con eso y En sería esa yo muy te puedo importante. hacer una acotación. Claro que sí. Nosotros hicimos una investigación para hacer la unión en la tubería RD9. Esta investigación la hicimos con PAPCO, donde hicimos pruebas hidrostáticas, llevamos la tubería a su límite, utilizamos acoples flexibles. Es un sistema de acoples que tiene Vitaulic, los utilizamos para este sistema. Hicimos las pruebas tanto en Estados Unidos como aquí en Colombia para que pudiéramos llevar al límite la tubería con la unión, porque sí sabíamos que el punto débil era la unión. Entonces utilizamos un tipo de unión que fue ranurada, con la cual pudimos llevarla a sus presiones máximas y pudimos alargar la tubería en PVC hasta el punto donde ya no daba más sus presiones y ya pasábamos a presiones que teníamos que pasar a metálicas. Pero sí pudimos hacerlo cambiando el tipo de unión, ya no era soldada, sino que era unión ranurada, y pudimos alargar mucho más la tubería en RD9. Pero la unión de esa tubería ranurada es en acero, ¿no? En hierro dúctil. En hierro dúctil. Sí, es un tipo de unión especial que tiene Vitaulic, la cual nos certificaron que podíamos llevarlo hasta las 590. Las pruebas hidrostáticas que hicimos en laboratorio nos dieron 1200 libras. Creo que la última prueba que se hizo llegó a 1600 libras, a su punto más máximo antes de que hubiera ruptura. Obviamente la ruptura se genera en el tubo. La unión soportó toda la capacidad mecánica, pero fue un análisis bastante interesante haber podido encontrar la unión
con la cual pudiéramos trabajar a presiones mucho más altas y poder quitarnos el problema de que generalmente era la unión la que fallaba. Se le fue la onda al ingeniero. Perdón, ¿Sí? es que se me va a veces. Entonces, sí lo pudimos hacer y por eso pudimos sacarle el mayor provecho a la tubería, pero fue bastante interesante. De hecho, nosotros trabajamos en ese proyecto, fue muy bueno. Sí, es un proyecto muy interesante, lo que les digo, por esta particularidad, ¿no? Tocó sacarle todos los superpoderes a todos los tipos de tubería, porque realmente la instalación no es una instalación fácil, tiene todos los tipos de anclaje que tenemos en la literatura, tiene tuberías de PVC trabajando con tuberías de polietileno, trabajando con tuberías de acero dúctil, llega hasta el límite de los empates de la tubería de PVC, llegando hasta el punto, que es lo que decía ahorita el ingeniero, llegando al punto en que para poderle sacar el 100% al PVC, se combinó con uniones de hierro dúctil y luego ya nos tocó, o sea, ya llegamos a un punto en que los plásticos no daban más y de ahí para allá vamos en tubería. ¿Sí? En tubería de hierro dúctil, hasta la última parte donde ya comenzamos regresivamente a utilizar PVC hasta llegar a la planta, que ya es un PVC de relaciones diámetro-espesor más normales, por decirlo de alguna manera, más comerciales, y tuberías campana-espigo. ¿A qué va el analizar este caso particular? ¿Sí? Aquí no estamos satanizando ninguna tubería porque mal hiciéramos. Lo que hay que entender es que hay rangos de operación donde yo puedo sacarle el mejor provecho a la tubería y al costo. ¿Sí? De hecho, a esto le tuvimos que hacer una optimización muy profunda para poder llegar hasta el punto donde llegamos al máximo límite de operación de cada una de las tuberías, ¿sí? Y este proyecto me corrige el ingeniero, pero es algo del orden de los 10.000 millones, por orden de magnitud, no es una cifra exacta, por orden de magnitud, ¿sí? Y con el cambio de tuberías y optimizando todo el sistema, logramos ahorrar algo del orden como de un 10%, ¿sí? Y hacer que el sistema fuera más funcional, porque se le metieron algunos elementos para garantizar que el sistema fuera operacional, válvulas, cámaras de quiebre, sistemas para controlar el golpe de ariete. Es un caso muy interesante desarrollado acá en Cundinamarca, que tiene esas particularidades que les digo, ¿no? O sea, más allá del uso de las ecuaciones, en este diseño particular lo que hicimos fue llegar al límite de los materiales, por supuesto, con las condiciones topográficas y con las condiciones de demanda que tiene este sistema, ¿no? Entonces, digamos que era lo que tocaba hacer en muchas partes del departamento y del país. Tenemos topografías similares que nos van a llevar a este tipo de condición límite. Hay proyectos que se vuelven inviables por los viaductos que van a hacer. Este proyecto tenía, si lo hubiéramos hecho con solo tuberías plásticas, habríamos tenido que hacer un viaducto de 16 kilómetros con una parte a 400 metros de altura. Eso desde el punto de vista de ingeniería hacía el proyecto inviable, pero combinando materiales y usando de la mejor manera posible tanto las tuberías plásticas como las de hierro dúctil, llegamos a un proyecto absolutamente realizable, económicamente viable, funcional, con unas condiciones de instalación muy adecuadas, porque en algún momento teníamos tuberías de PVC a la vista ancladas o tuberías de acero sobre la roca que eran bastante complicadas de utilizar.
Entonces, acá es muy importante para todos los diseñadores que nos están acompañando hoy, que cuando uno toma estas consideraciones de la tubería, tiene que mirar en mucho detalle cómo van a ser las condiciones de instalación, porque este proyecto tocó rehacerlo por ese detalle y con otras condiciones de operación, ¿no? Esta como es una aducción en un municipio que tiene algunos intermitencias a red, entonces teníamos que garantizar que la tubería se Amor, puede descargar y cargar. de la cicla que está al frente. Sí. Entonces, ¿Sí? Que importante el tema de la bicicleta. Teníamos que incluir acá los posibles variaciones que íbamos a tener en la tubería. Si ustedes miran, ahí está la línea del gradiente hidráulico, pero fluyendo el agua, ¿no? Si yo tengo hidrostática ahí, pues eso me va a subir en algunas partes casi 100 metros más de cabeza. En la llegada a la planta podría llegar a subir 100 metros más. Luego era la condición dominante del diseño. Entonces uno está llegando a la planta y uno diría, no, pues ya tengo una tubería plástica que tiene poca demanda en presión. Entonces, podría estar con un PVC de una relación diámetro-espesor de 21 o superior. Pero no, realmente nosotros acá, por esas posibles variaciones con la presión estática que tiene esto, teníamos más de 100 metros de cabeza y que era variable. Entonces, terminamos en tubería PVC y es como 13.5 tal vez la resistencia menor que tenemos en la llegada de la planta de tratamiento de agua potable de San Juan de Río Seco. Es exactamente esta llegada. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Bueno, no sé si ya lo mencionaste, pero respecto al ejemplo que estamos viendo, ¿cuál era la presión máxima? Muy bien. Excelente pregunta. La presión máxima que tenía este sistema, o que tiene este sistema, porque este es un sistema de la vida real, ¿sí? Es de 600 metros de cabeza, que son 900 PSI. Y tenemos un tramo de 16 kilómetros que trabaja entre 450 y 900 PSI. Agua potable, aducción a un acueducto, ¿no? Ahora, en Cundinamarca yo he hecho algunas revisiones de proyectos. En este momento inclusive estoy trabajando en la parte especializada en las empresas públicas de Cundinamarca y tener variaciones de 300 o 400 metros de cabeza en un proyecto veredal o en un proyecto de una aducción municipal es bastante normal. Es más común de lo que uno cree. No sé si hay más preguntas. Bueno. Entonces, bueno, no, eso era básicamente el objetivo de la charla de hoy. Invitarlos a que cuando hagan estas elecciones de tubería, utilicemos, creemos nuestros propios árboles de decisión. Eso realmente no hay un manual exactamente que le diga a uno cómo debe seleccionar las tuberías, pero sí debe pensar en estos parámetros de qué va a pasar adentro del tubo y esas preguntas que hacemos hace un par de láminas para sacarle el mejor de los jugos a las tuberías que uno tiene disponibles en el mercado y hacer que el proyecto sea realizable. ¿Sí? Yo insisto, acá en Colombia los ingenieros civiles lo que más desarrollamos son tuberías de acueducto y alcantarillado,
pero esto es completamente extrapolable a tuberías que tienen altos requerimientos en instalaciones industriales, en plantas de manufactura, en algunos casos para oleoductos, donde tenemos problemas similares, pues realmente son fluidos, y si nosotros estamos diseñando con ecuaciones físicamente basadas, lo único que tengo que hacer es cambios en la densidad, viscosidad cinemática, los efectos gravitacionales que tengo, las rugosidades de los materiales y la acción química que puedo tener. Pero de resto la física es la misma para estas tuberías. Esto es absolutamente extrapolable a cualquier otra situación en tuberías de vapor o manejando aceites o productos químicos dentro de instalaciones industriales. Pues ahí yo quería hacer una acotación y más como un cierre de nuestra charla. Pues primero darle las gracias, ingeniero, por ayudarnos. El ingeniero, no más que todo, nos ayudó a nosotros a mostrar otra perspectiva, y no queríamos hacerlo desde la perspectiva comercial y mostrar un producto como tal, sino yéndonos a la parte práctica, y pues por eso nos fuimos más bien a la práctica constante del día a día, y no hacer una charla común, pues, en la que pues hemos trabajado todos, y es mostrando un producto. Si bien nosotros como INS, Insandes, lo que hacemos es importar los materiales, lo que siempre hemos buscado es poner las cosas en contexto como están en el día a día, y que pues solamente somos una parte, un engranaje, un piñón dentro de un engranaje en el cual nosotros también podemos colaborarles en la parte técnica, y pues nos hemos tratado de capacitar cada vez más en la parte de hierro dúctil. Y si bien sabemos, porque lo hemos usado y lo hemos trabajado en los proyectos, las tuberías plásticas, porque pues obviamente es la punta de lanza de la tecnología en este momento, todas tienen, como decía el ingeniero, su utilidad, y eso fue lo que hicimos en este proyecto y era lo que queríamos mostrar. Y le agradezco mucho, ingeniero, por habernos ayudado en mostrar realmente cómo es un proyecto del día a día. Entonces, hago mi cierre. Muchas gracias por su tiempo, por todo el trabajo que hizo el ingeniero para mostrarles cómo es un proyecto, y créanme que estaremos pendientes a cualquier inquietud que ustedes tengan. Con mucho gusto nosotros estaremos en la disposición de colaborarles. Ingeniero, haga su cierre. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero. Como les decía al principio, el objetivo de esta charla era darle herramientas que fueran generales para cualquier persona que aborde los problemas de diseño de tuberías y que tenga que seleccionar una tubería. Espero que les haya aportado en algo. Agradezco muchísimo su participación y sobre todo el haber estado atentos estas dos horas que alcanzamos a charlar. Yo sé que normalmente cuando una charla se extiende, eso se vuelve un poco fregado, entonces agradezco que hayan estado tan atentos. Y no, pues definitivamente una experiencia muy bonita es tener estas discusiones técnicas. Nadie tiene en ingeniería una verdad absoluta. Es importante que profundicemos más en los materiales que no conocemos y en las posibilidades de diseño que tenemos para desarrollar una mejor infraestructura en Colombia, y así vamos a tener un mejor país. Muchísimas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Santiago Insandes, también por esta charla, y a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Les estaremos comunicando otros webinars tenemos en el calendario, y esta charla la subiremos a nuestro canal de YouTube. Que tengan una muy feliz tarde. Gracias.